A veces no escogemos bien nuestras amistades y eso trae consecuencias. Bienvenidos a Un Ratito con Jesús podcast por mí y me presento, soy Susana Mayorga. Espero que les guste, que disfruten estos 10, 11 minutos de podcast y que puedan aprender un poquito así como yo aprendí en el transcurso de mi vida y por eso estoy aquí dando este podcast. Lo que vamos a hablar hoy es algo chévere. Es chévere porque es como la conclusión, no total, no final, porque pues sé que tengo mucho tiempo por recorrer y muchos años por recorrer, pero es como una conclusión que he sacado por las experiencias anteriores que he tenido en mi vida y es algo muy interesante, es algo que me parece súper chévere, súper loco, pero se los quería compartir. Y resulta que esta mañana mientras me arreglaba, me miraba al espejo y decía, bueno, ¿qué voy a hablar en el podcast? ¿Qué puedo hablar en el podcast? Y el Señor me traía una imagen así sobre las experiencias que he tenido en mi vida con las amistades. Les quiero decir que yo no soy una persona que hoy en día tenga amistades muy cercanas, que tenga desde chiquita, porque he conocido mucha gente, pero ninguna la tengo ahora, o sea, es como un proceso. En una temporada de mi vida tengo a alguien súper y hablo mucho con esa persona y estoy mucho con esa persona y hablo mucho de esa persona, pero ya alrededor del tiempo ya como que cambio, como que ya no es esa, sino que es otra persona. Pero no es porque yo diga, no, es que yo no sirvo para amigos, sino que es un proceso y es una etapa de aprender de cada persona. Y he aprendido muchas cosas tales como quiénes son mis buenas amistades, con quién tengo unas buenas conversaciones y con quienes casi no me va bien. Y eso ha sido algo fuerte de mis papás ayudarme, hacerme caer en cuenta, tanto hermanos de la iglesia como familiares, y ayudarme a decirme, hey, mira esto, mira lo otro, mira esto de esta persona. Y con lo que quiero darles a entender es, muchas veces nosotros utilizábamos lo típico de escoger una amistad y ya, y nos quedamos y nos casamos, como por decirle así, con esa amistad, y no hay esa amistad, pero no vemos las consecuencias y no vemos más allá. Hay una frase que he escuchado mucho en mi familia, fuera de mi casa, en muchos entornos, y es, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es, yo lo he tomado como la influencia que nos dan las amistades. Yo me encontré un versículo que más exactamente es 1 Corintios 15:33, yo lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual. Es una traducción que es una versión que me gusta demasiado porque la entiendo mucho. Y dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y eso me llevó a pensar mucho en quiénes son mis buenas y malas amistades. Yo se los doy como un testimonio. Yo he tenido muchos grupos de amigos no cristianos. Puedo considerar que esta es la primera etapa, yo tengo 14 años y es mi primera etapa en la que tengo amistades cristianas. Y ha sido un proceso duro y de muchas noches y de rodillas decirle al Señor, Señor, permíteme tener una amistad cristiana, porque me estaba lastimando mucho esas amistades que no tenían el mismo conocimiento que yo. Y pues resulta y acontece que yo alrededor de unos 7, 8 años estaba en primaria y estaba con un grupo a mí me cambiaron de salón por temas institucionales, o bueno, yo no sé qué pasó con la institución, pero me cambió de salón y pues me tocó dejar a mis antiguos amigos y comenzar con otros compañeros. Esas compañeras se creían mucho, por así decirle, porque tenían dinero, porque eran muy lindas y constantemente se caracterizaban por hacerle bullying a los demás por su tono de piel, por su dinero, por su forma de ser, su personalidad y muchísimas cosas más que tenían. Y ellas empezaron como a cogerme y a decirme, ven conmigo, vamos a hacernos amigas, y empezamos a crear un grupo de amigas
Y ese grupo de amigos no me hizo muy, o sea, no me sirvió mucho porque me alcé de tal manera a estar al mismo nivel de ellos. Tanto de que empecé a discriminar a una compañera de color, una afrodescendiente, que yo estudiaba con ella desde kinder y no me gustaba y no me caía nada bien porque ella desde chiquita me jalaba el pelo y me hacía muchas cosas, y ese fue mi año de yo vengarme y decirle que yo no sé qué y empezar a insultarla, tanto por su tono de piel como su personalidad, y por las enseñanzas y la manera en la que la educaron también me burlaba mucho. Y tantas cosas como dejarla encerrada con candado en el baño y comenzar a burlarme de ella en cada una de sus opiniones. Y eso todo se fue creando gracias a esas conversaciones de mis compañeras que me llevaban a actuar así. Ya después de un tiempo mis papás me hicieron caer en cuenta de que eso no era bueno, de que yo no podía estar haciendo eso y que eso se debía a tal punto de hablar con ellas. Recuerdo que yo una vez le dije a mi mamá que me quería ir de la casa porque mis compañeras se iban a ir de la casa y yo me iba a ir de la casa y iba a coger mi maleta a irme a la casa a vivir a la casa de una compañera. Y yo se lo dije a mi mamá y mi mamá me regañó y luego me dijo una cantidad de cosas que me hicieron caer en cuenta de las acciones y de las amistades que yo estaba teniendo. Entonces eso es como un testimonio de una experiencia que he tenido, de muchísimas que he tenido con amistades, que me llevan a recordar si las conversaciones que estoy teniendo son buenas, son malas, son más o menos, y eso que nos lleve a pensar mucho y que los lleve a ustedes a pensar si las amistades con las que están conviviendo les hacen bien. Muchas veces no es ni siquiera con nuestras amistades, también puede ser con alguien de la casa, con un hermano, con un primo, con un tío, que tiene un mal lenguaje, que de por sí le gusta hablar mal de los demás, criticar a los demás, y eso poco a poco se nos va pegando, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice en otra versión. Y tenemos que empezar a evaluarnos, porque nuestra vida como cristianos es muy dura, no es fácil. Y nadie dijo que fuera fácil, pero con Dios es posible. Y que sea un momento en el que nosotros podamos ir a Dios y decirle: Señor, ayúdame porque esto me está haciendo muy duro, porque yo mantengo con ellos, porque o son mi familia, o es mi mejor amigo, es mi mejor amiga, es mi hermano, es alguien con la persona con la que yo convivo mucho y me es muy difícil alejarme de esa persona. Así que ayúdame a ser fuerte y firme en ti para yo poder no caer en la tentación y no influenciarme de ellos. Y es algo duro, pero es algo bueno y sano para nosotros. Yo daba un ejemplo ahora en el reel que hice, que nosotros podemos, es un ejemplo, nosotros en nuestra casa nos educaron a ser respetuosos, a ser amables, pero si nosotros andamos con un grupo de amigos totalmente diferentes, se nos va a hacer muy, muy, muy difícil seguir esa educación que nos dieron en casa, eso que nos han enseñado en casa. Mi mamá muchas veces me decía, y me acuerdo: si Julanito se tira de un puente, entonces usted también lo va a hacer. Si Julanito come plastilina, usted también va a comer plastilina. Y eso trata un poquito sobre la influencia que nos dejamos dar por las amistades. No estoy diciendo que todas las amistades sean malas, no estoy diciendo que no tengamos amistades, sino que hay que evaluar, porque hay personas que no nos hacen bien. Tampoco es hacer, y lo he aprendido porque tengo muchas amistades que conozco desde muy pequeña, pero hoy en día no es una amistad tan cercana, y he aprendido a, listo, yo no te voy a echar y que me hables y qué asco hablar contigo, pero sí tengo una barrera de no voy a dejarme influenciar por ti, una barrera de te escucho, te hablo, te respeto, pero tampoco voy a dejar que entres a mí. Me ha servido bastante y no les estoy diciendo que tengan que hacer eso, pero es una manera de decirles: así yo lo hago, y invitarles a que después de esto comiencen a pensar mucho en sus amistades, en las conversaciones que constantemente tienen día a día, a diario viven, y que las piensen y que las evalúen, para que luego no terminen pasando cosas
un poco extrañas. Espero que te haya gustado mucho este podcast. Dame me gusta, sígueme, compárteme para ir creciendo poquito a poquito, tú sabes. Que Dios te bendiga.